seguimos entonces. Entonces, ¿qué era lo que estamos haciendo? Estábamos tomando, o estamos definiendo un tipo especial de funciones llamados funciones polinómicas que tenían esta forma, ¿no? A sub n, x a la n más a sub n menos 1, x a la n menos 1 más, y así sucesivamente hasta a sub 2, x a la 2 más a sub 1, x más a sub 0. Una función de ese estilo era una función polinomial. Dijimos que en general las funciones polinomias, polinomiales o polinómicas tienen muy buenas características. De hecho, son funciones que tienen como dominio todos los reales, no tienen problema en ningún número, no todos los números podemos evaluarlos ahí. Dominios son todos los reales, que de hecho dijimos además que esas eran funciones muy apetecidas en el mundo de las aplicaciones, porque resulta que cuando uno tiene una función g muy complicada, muy difícil, lo que uno hace en el mundo de la computación, lo que uno hace en el mundo de la ingeniería, lo que uno hace en todas estas, digamos, aplicaciones que uno puede tener, es que toma una función polinomial, pero que se acerque a esa función difícil, a esa función complicada, que se acerque de alguna manera. O sea, que por ejemplo, que si la función difícil tiene una gráfica, yo que sé, así, no sé, bien complicada, una función muy difícil así, pues van y toman su función polinomial que haga más o menos lo mismo, pero más suave. Por ejemplo, podría ser algo así. Entonces, la función polinomial que toman se parece mucho a la gráfica de la función difícil, pero pues es mucho más suave, mucho más, digamos, bonita, se comporta mucho mejor y eso pues ayuda muchísimo al mundo de las aplicaciones. Eso es exactamente lo que uno hace cuando les digo, se acerca a la función complicada, pues es exactamente eso, que la gráfica pues es muy parecida, salvo algunos picos, salvo algunas cosas ahí que tenga la otra función difícil, pero las gráficas en general pues se parecen mucho, están muy cercanas una de otra. A eso es lo que me refería. ¿Listo? Luego entramos, sí, luego entramos a la etapa de aprender a factorizar. ¿Listo? Dijimos que un cero de un polinomio era una solución de la ecuación f de x igual a cero, o mejor dicho, un cero o una raíz de un polinomio es un número z al que f de c me dé cero. Básicamente es una solución de la ecuación f de x igual a cero. Y dijimos que por el teorema fundamental de la álgebra, todo polinomio, por ejemplo, a sub n, x a la n, más a sub n menos 1, x a la n menos 1, más a sub 2, x a la 2, más a sub 1, x, más a sub 0, todo polinomio de grado n, por el teorema fundamental de la álgebra, uno lo podría factorizar como un x menos c1, un x menos c2, y así sucesivamente hasta x menos c sub n por una constante aquí que a veces sale, que dijimos que esa factorización existía por el teorema fundamental de la álgebra. El teorema fundamental de la álgebra dice un polinomio de grado n, o mejor dicho, todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces. El teorema fundamental de la álgebra dice todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces. Solo que ahí se está contando las raíces que son complejas, los números complejos, y se está contando también multiplicidades, esas raíces que tienen multiplicidades. De tal manera que cuando uno le pone a factorizar, pues uno ya sabe que la factorización existe, ya sabe que eso se puede hacer, ya sabe que teóricamente es correcto. El problema es que no sabe quiénes son esas raíces, no sabe a quién poner de C sub 1, C sub 2 hasta C sub n. Esa era la parte complicada. Averiguar cuáles son las raíces del polinomio era muy difícil. Ahí había un teorema que daba una pista al respecto, solamente una pista, no había mucho más. El teorema nos indicaba pues que uno podía formar una lista de números con un polinomio, que uno podía formar una lista de números y que en esa lista de números pues por ahí debería estar esa raíz. Básicamente era eso, que por ahí debería estar entre toda esa lista de números, debería estar esa raíz que estábamos buscando ahí. Bueno, ese teorema de acá, de hecho lo vimos aquí, de hecho debe estar por aquí como teorema, por aquí debe estar, por aquí está tal vez,
Teorema muy difícil, teorema bastante difícil porque nos da una lista de números y no nos dice de esa lista cuáles son. Aquí está el teorema 6.1.5. Nos da la lista de números, pero no nos dice pues de la lista cuáles son. Y como vimos en un ejemplo, cuando uno arma la lista le pueden salir fácilmente 20 opciones distintas y de las 20 cuáles, pues nada que hacer sino buscar una por una. ¿Listo? Luego de eso nosotros estudiamos entonces, estudiamos funciones lineales, ¿no? F de X igual a MX más B, que era digamos, un polinomio en particular, un tipo especial de polinomio, polinomios de grado 1. Dijimos que M era la pendiente, dijimos que B era el corte con el eje Y, estudiamos lo de la pendiente, estudiamos el corte, cómo hacer las gráficas y todo eso. Estudiamos también funciones cuadráticas, a x cuadrado más bx más c. Estudiamos dónde estaba el vértice, cómo calculábamos el vértice, cómo hacíamos la gráfica, si la parábola abría hacia arriba, si abría hacia abajo, y bueno, ahí quedamos. Básicamente eso fue lo que alcanzamos a hacer. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a estudiar así por encimita un tipo de funciones también especiales que tienen que ver con polinomios llamadas funciones racionales. Con respecto a las funciones racionales no hay mucho que podamos hacer, tampoco hay mucho que podamos decir porque son muy raras y dependiendo de cada función, pues es el comportamiento de la gráfica y todo. O sea, no hay una manera general de clasificarlas como tal. Entonces, digamos que las funciones racionales son funciones de este tipo. Miren, son funciones de la forma f de x igual a p de x sobre q de x. Es decir, las funciones racionales son funciones de la forma un polinomio sobre otro polinomio. O sea que aquí polinomios. O sea que aquí P y Q son polinomios. Es un polinomio sobre otro polinomio, ¿vale? Funciones racionales, pues hemos tenido ya algunas durante el curso. F de X igual a, yo qué sé, por ejemplo, 3x cuadrado más 5x más menos 6 sobre 7x a la 3 más 2x más 1, por ejemplo. Eso podría ser una función racional. Un polinomio de grado 2 en el numerador sobre un polinomio de grado 3 en el denominador. ¿Listo? Función racional. Como les decía, pues realmente no es que haya mucho que podamos hacer ahí. El dominio lo podemos dar en términos generales. El dominio, miren, el dominio de una función racional, dado que la función es del tipo p de x sobre q de x, dado que la función f racional, pongámosle así, racional, es del tipo f de x igual a un polinomio sobre otro polinomio, pues uno puede pensar más o menos cómo podría ser el dominio de esa función. Es decir, nosotros necesitamos pensar en qué valores de X podemos colocar ahí, qué números de X podemos colocar ahí y que se pueda evaluar. Debido a que el numerador es un polinomio y que el denominador también es un polinomio, pues en realidad, si los analizáramos por aparte, pues no habría ningún problema con ningún valor de X, ¿no? Si los analizáramos por aparte, P de X y por aparte Q de X, pues realmente no habría ningún problema. ¿Sí? Los podríamos evaluar en cualquier número real. Son polinomios, entonces no tendría ningún inconveniente. Pero al colocar así P de X sobre Q de X, pues tenemos un denominador que es Q. Entonces realmente el único problema que vamos a tener es cuando el denominador se haga cero. Quiere decir que el dominio de una función racional van a ser todos los reales, va a ser todos los números reales, pero le vamos a quitar aquellos valores de X tales que Q de X se haga 0. ¿Listo? Ese sería el dominio de una función racional. Son todos los reales, podemos colocar cualquiera ahí, siempre y cuando lo evaluemos en el denominador, pues no se haga 0, no se haga 0. Entonces, bueno, ese sería entonces el dominio de la función racional. O lo podríamos escribir así, ¿no? Como que todos los x tales que q de x sea distinto de 0. Esa sería otra manera de escribirlo. Exactamente lo mismo. Son todos los números reales que hacen que denominador sea distinto de 0. Cuando uno va a graficar una función racional, pues realmente pueden salir gráficas bastante complejas, bastante raras. Voy a colocar alguna por acá.
pueden salir gráficas bastante extrañas con respecto a las funciones racionales. Voy a colocar una aquí al azar, yo puse 7x cuadrado, 7x cuadrado más x menos 2 por menos 3, por ejemplo, sobre 3x a la 3 más x cuadrado, por ejemplo, o más x a la, bueno, a la 2, ¿sí? Más 1, por ejemplo. Miren, por ejemplo, eso. Ahí puse una función racional cualquiera, 7x cuadrado más x menos 3 sobre 3x cuadrado más x, y 3x a la 3 más x cuadrado más 1. Y la gráfica que me resultó fue esta gráfica de acá. Entonces, como les digo, una función racional pues tiene gráficas bastante extrañas. El rango de una función racional, ni pensar en el rango que podría ser. El rango pues ya depende de cada caso particular y cada caso particular puede ser muy difícil de calcular quién es el rango de esa función racional. Si yo le cambio alguito, si yo le cambio, por ejemplo, no x al cuadrado aquí, sino que x al cubo por acá, miren que cambia muchísimo la función. Con un pequeño cambio que le haga, la función cambia muchísimo. Entonces, por eso les digo que mm, depende de cada casito. Miren, ahí le cambié ese cubo por un cuadrado y ya la función es totalmente distinta. Entonces, ustedes ven, cambia muchísimo dependiendo, pues, de cómo sea la función como tal. Por ejemplo, aquí le voy a colocar solamente X, y miren, ahí está, otra vez, cambia muchísimo la función. ¿Listo? Entonces, realmente, pues, no hay mucho que podamos decir de las funciones racionales, salvo eso, ¿no? Salvo quién podría ser el dominio, quién puede ser el rango. No, el rango, pues, ni idea de pensar, pero dijimos que dependía de cada función. Ahora, simplemente como ejemplo rápido, pues, yo qué sé, función racional, pongamos 3x a la 5 más 2x cuadrado más 1, por ejemplo, sobre, pongamos, yo qué sé, x cuadrado más 5x más 6, algo así, no sé. Si nos preguntan cuál es el dominio de esa función racional de ahí, si nos preguntan cuál es el dominio, pues bueno, simplemente ya sabemos que es el dominio de esa función racional van a ser todos los reales, quitándole aquellos valores de x tales que el denominador, es decir, x cuadrado más 5x más 6, se haga 0. Sería eso de ahí, ¿vale? El denominador se haga 0. Entonces, quitándole esos valorcitos ya quedaría. Pero ¿cuáles son esos valores de x? Pues resolvemos por aparte la ecuación. X cuadrado más 5x más 6 igual a 0. Yo resuelvo esa ecuación, resuelvo la ecuación. En este caso puedo factorizar ese polinomio lo puedo factorizar como dos expresiones. Recuerden que multiplicadas me den tanto y que sumadas me den, que multiplicadas me den 6 y que sumadas me den 5. En este caso será 3 y 2, ¿cierto? Multiplicadas me dan 6 y sumadas me dan 5. De tal manera que x más 3 por x más 2, pues es la factorización de x cuadrado más 5x más 6. Entonces, de aquí yo puedo concluir que x más 3 es igual a 0, o bien que x más 2 es igual a 0. Pasando el 3 a restar, o bien pasando el 2 a restar, me quedaría entonces que x es igual a 3, o que x igual a 3 a menos 3, o que x es igual a menos 2. Significa entonces que x igual a menos 3 y que x igual a menos 2 son los valores de x que hacen que el denominador sea 0 y por tanto son los valores de x que tengo problema, ¿no? O sea que el dominio de esa función racional será entonces los reales quitándole aquellos valores problemáticos, menos 3 y menos 2. Y así me quedaría entonces el dominio de esa función racional que tenemos ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? Voy a buscar aquí funciones de grado 1, no, ya las vimos. Funciones de grado 2 también las vimos. Vamos a buscar aquí rectas paralelas y perpendiculares, ya vimos. Función cuadrática vimos. Funciones racionales. Miren, aquí está, funciones racionales, exactamente lo que decimos. Un polinomio sobre otro polinomio, ¿vale? Aquí hay ejemplos de funciones racionales. Y el dominio, pues lo que dijimos, el dominio son todos los x que pertenecen a R, tales que el denominador sea distinto de 0. ¿Listo? De esa manera nosotros calculamos el dominio. ¿De acuerdo? Aquí pues hay un ejemplo.
Pero bueno, en general, las funciones racionales pueden generar gráficas, como les decía, bastante complicadas. Aquí hay dos gráficas de funciones racionales, observen. En la primera, observen que tenemos estas dos rectas verticales aquí, donde la función como que las usa de, digamos, de frontera. Miren que aquí, por ejemplo, esta recta vertical punteada, la función no la toca, se acerca, pero no la toca. Lo mismo el eje Y, ¿no? La función se acerca, pero no toca el eje Y. Entonces, las funciones racionales en general se comportan de una manera muy extraña. ¿Listo? Aquí lo mismo, esta recta vertical punteada, la función se acerca, pero no la toca. Y tenemos esta otra recta vertical de acá, bueno, esta recta oblicua, digámosle, que la función también se acerca y no la toca. ¿Listo? Esas rectas que están punteadas, de hecho, se llaman asíntotas. Entonces, esas funciones polinomiales tienen bastante asíntota, digamos, que surgen cuando uno va a graficar estas funciones. Aquí tenemos una asíntota vertical, aquí tenemos una asíntota horizontal, aquí tenemos una asíntota vertical y una asíntota oblicua. Cuando uno está en el curso de cálculo diferencial, pues le enseñan a calcular esas asíntotas, le enseñan a ver qué ecuación tienen las asíntotas, cómo las saca, cómo calcula todo ese tipo de cosas. Hoy hacen cálculo diferencial. ¿Listo? Hasta ahí preguntas, muchachos, dudas hasta ahí. Como les dije, pues de funciones racionales, pues realmente no hay mucho que podamos decir. Realmente, pues es muy difícil ir a calcular el rango de una función racional. Lo único que uno puede calcular a veces es el dominio como tal, pero bueno, solo hasta ahí se puede llegar, ¿vale? Entonces, con eso pues completaríamos el capítulo 6 de nuestro texto guía. Vamos a hacer el capítulo 7, también es cortico y de hecho ya lo hemos visto, ya hemos hecho algunas propiedades de capítulo 7. No se olviden de la sesión de ejercicios de capítulo 6. Vamos a ver el capítulo 7. Este capítulo 7 es función exponencial y función logarítmica. ¿Listo? Decía que de este capítulo 7 de función exponencial y función logarítmica, pues realmente también ya hemos visto algunas propiedades, o sea que eso nos va a servir bastante para poder pues realizar este capítulo. De hecho, nosotros vimos las propiedades de las potencias, que son la misma de la exponencial, entonces por ahí pues nos salvamos bastante. ¿Listo? Entonces, hablemos de eso, hablemos de función exponencial y función logarítmica. Entonces sería algo así, función exponencial y función logarítmica. ¿Listo? Primero, pues la función exponencial. Quiero comentarles que las funciones exponenciales son funciones de la siguiente forma. Función exponencial son funciones de la siguiente forma. Son funciones del tipo f de x igual a elevado a la x. Funciones de ese tipo son funciones exponenciales. Aquí lo primero que hay que notar es que ya sabemos, ese número a, esa constante a, de hecho se llama la base de la exponencial, ¿vale? Y esa x pues es la potencia, ¿cierto? Entonces, eso pues ya lo habíamos estudiado antes. De hecho, antes del paro habíamos visto ese tipo de propiedades que tienen las potencias. Entonces, pues ahí van a cumplir eso exactamente lo mismo. Entonces, una función de ese estilo se llama una función exponencial. Por ejemplo, bueno, f de x igual a 2 a la x, por ejemplo, f de x igual a 3 a la x, f de x igual al número pi a la x, por ejemplo, ¿vale? Una función exponencial bastante importante, bastante conocida, es la función, y voy a colocarla en rojo porque es demasiado importante, f de x igual a e a la x, donde ese e es el número de Euler. El número de Euler es una constante, es un número común y corriente, pues, pero surge muchísimo en el mundo de las aplicaciones. Ese número E es bastante utilizado en el mundo de las aplicaciones. De hecho, el número E pues es aproximadamente como 2.718, algo así. Más o menos creo que es eso. Uno puede buscarlo. Busquemos a ver cuánto es exactamente el número E.
el número de Euler, uno puede buscar, por aquí puede estar, aquí está, mi 2.718. Aquí está, miren, 2.718 fue lo que nosotros pusimos, pero por supuesto tiene más decimales, ¿no? Entonces sí, ese número es aproximadamente 2.718 y es un número muy, muy utilizado. De hecho, casi que la mayoría, o por no decir todas las calculadoras científicas están programado ese número. Es básicamente imprescindible que lo tengan programado. Entonces, cualquier calculadora científica, hasta esta de Windows, que es bien malita, trae ese número E por ahí. Miren, ahí está, el número E, 2.718, 71, 82, 81, y bueno, siguen los decimales ahí. ¿Listo? Entonces es un tipo de función exponencial ahí. Pero ¿qué necesita uno para definir la función exponencial? ¿O qué características o qué restricciones tiene que tener la función exponencial? La función exponencial, básicamente la restricción está sobre A, porque A, el número base, tiene que ser mayor que 0 y A tiene que ser diferente de 1. Tiene que cumplir esas dos características, A mayor que 0 y diferente de 1 para poder definir la función exponencial. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Esa es la función exponencial como tal. Cuando uno va a realizar una gráfica de una función exponencial, pues puede tener gráficas del siguiente tipo. Por ejemplo, puede ser que uno vaya a hacer la gráfica. Voy a dibujar aquí un planito cartesiano, muy chiquitico. Puede ser que uno vaya a hacer la gráfica de una función exponencial. Aquí, muy pequeñito. Puede ser que uno vaya a hacer la gráfica de una función exponencial. Por aquí más, ¿vale? Ajá. Eso. De acá. Listo, ahí está. Dos planos cartesianos. Entonces, cuando uno va a hacer la gráfica de la función f de x igual a la x, uno puede obtener dos tipos de gráficas o puede obtener dos tipos de curvas en el plano cartesiano. Una curva puede ser así, por ejemplo. Una curva puede ser así, ¿vale? Así podría darnos una gráfica, una función exponencial. O también podría darnos así una gráfica, una función exponencial. ¿Listo? De estas dos formas podría darnos la gráfica de esa función exponencial. ¿De qué depende? Bueno, esto va a ser f de x igual a la x y esto va a ser f de x igual a la x, ¿vale? ¿De qué depende? Pues básicamente de cuánto vale a, de cuánto es la base. Resulta que cuando a es mayor que 1, pues la gráfica que genera es así, en subida, es una gráfica creciente, es una gráfica que va en subida si la leemos de izquierda a derecha, es una gráfica creciente. Mientras que si a está entre 0 y 1, entonces la gráfica es en bajada, ¿listo? Entonces, una gráfica, una función exponencial nos puede dar así. Podemos colocarla en Delmos y mirar, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, miremos 2 a la x, miren, 2 a la x, tiene esa forma así en subida, o lo que decíamos. En este caso la base es 2, es mayor que 1, entonces tenía que tener esa forma. E a la x, el del número de Euler, también va en subida, cambia un poquito, sí, pero digamos que la idea es exactamente la misma. 3 a la x, por ejemplo, lo mismo en subida, tiene que ser en subida otra vez, cambia un poquito, pero bueno, la idea es exactamente la misma. Si yo coloco 0.5 a la x, por ejemplo, es en bajada, justamente lo que decíamos, para a entre 0 y 1, queda en bajada. Por ejemplo, 0.7 a la x, en bajada otra vez, y así sucesivamente, ¿listo? 0.2 a la x, simplemente como para hacer el último, en bajada otra vez. Entonces, bueno, sí, dependiendo de cuánto vale a, pues yo voy a tener o un tipo o el otro de gráficas en la función exponencial. ¿Listo? Ese sería el primer acercamiento, digamos, a la función exponencial. Nosotros tenemos
funciones de este tipo, donde A es distinto de 1, un número real positivo distinto de 1, y bueno, eso es entonces lo que podemos decir. ¿Qué podemos decir con respecto a la función exponencial como tal? Miren, la función exponencial tiene las siguientes características. El dominio de la función exponencial realmente no tiene ningún problema en ninguna parte del dominio. Yo puedo evaluar esa función en cualquier valor de x. El dominio, de hecho, son todos los reales. ¿Listo? Pero el rango de esa función exponencial, yo sí puedo decir que el rango es desde 0 hasta más infinito. Miren que en las gráficas que he hecho, más o menos se visualiza eso. Aquí en la gráfica que he hecho, la gráfica comienza a asistir en el eje Y a partir de 0, no toca el 0, miren que aquí está cercano, pero no lo toca, y va hacia más infinito. Lo mismo acá, desde 0 hasta más infinito. De hecho, ese es el rango de la función exponencial. Una función exponencial tiene dominio de todos los reales y tiene rango desde 0 hasta más infinito. ¿Qué más podemos decir? Bueno, aquí hay una lista de cosas que uno puede estar diciendo de la función exponencial. Lo otro que uno puede decir es que todas las gráficas de las funciones exponenciales cortan al eje Y cuando Y vale 1. Miren, aquí sería Y igual a 1, Y igual a 1. Todas cortan en el eje Y cuando Y igual a 1. Si miramos en Desmos, la gráfica que hicimos, miren que todas cortan en el mismo puntico. Todas las que hicimos ahí cortan en el mismo puntico, que es en el punto Y igual a 1 o punto 0,1. ¿Vale? Entonces, están cortando todas ahí, ¿vale? Un segundito, muchachos, por favor, un segundito. Listo, muchachos. Entonces, como les decía, otra característica entonces de la función exponencial es que todas pasan por Y igual a 1, ¿cierto? Eso se debe a lo siguiente. Si nosotros tenemos f de x igual a la x, pues entonces al evaluar en x igual a 0, pues nos daría a la 0. Y cualquier número diferente de 0 elevado a la 0, pues nos da como resultado 1. Entonces, a la 0 es 1. Por eso es que todas las gráficas de la función exponencial cortan al eje Y en Y igual a 1. ¿Listo? Entonces, esa es otra particularidad que tienen las funciones exponenciales. Y lo que decíamos, si A es mayor que 1, entonces la gráfica es de este estilo, ¿cierto? De la de la izquierda, y es creciente. Y si A está entre 0 y 1, pues la gráfica es decreciente. ¿Listo? Entonces, bueno, la función exponencial tiene muchísimas propiedades ahí. Incluso, pues, tiene las propiedades de las potencias que nosotros habíamos visto en algún momento. Recordemos cuáles son las propiedades de las potencias. Entonces, está, por ejemplo, la siguiente, ¿no? Entonces, veamos, propiedades de las potencias. Recordemos, ya la habíamos visto en algún momento, pero recordemos. Entonces, sería así. A a la X por A a la Y, por ejemplo, es A a la X más Y, es una propiedad de las potencias, ¿vale? Esto es una aquí. Otra propiedad de las potencias, A a la X sobre A a la Y, por ejemplo, es A a la X menos Y, ¿vale? Otra propiedad de las potencias. Miremos otra, podría ser de este estilo, por ejemplo, podría ser como que A sobre B a la X,
Esto es a la x sobre b a la x. Es otra propiedad de las potencias. Podemos tener otra, ya sabemos, a la 0 es igual a 1. Otra propiedad de las potencias. También miremos a ver si nos falta alguna. Bueno, la de las negativas nomás. ¿Mm? Entonces, la de las negativas. Entonces, quedaría así. Otra propiedad de las potencias, a la x elevado a la y. Esto es a la x por y. A la x elevado a la y es a la x por y. Y la de las negativas, ¿no? A la menos x es 1 sobre a la x. La potencia negativa la convierte en positiva, pero toca colocarlo, toca bajarlo al denominador. ¿Listo? Esas son propiedades de la potenciación que se, obviamente, conservan en esta parte de acá, que son funciones exponenciales. Se conservan todo este tipo de propiedades. Vamos a tenerlas totalmente igualitas. No hay cambios en eso. ¿Listo? No hay cambios en eso. Entonces, bueno, un tipo de funciones importante ahí. Repito de nuevo, de pronto la función más importante, la función exponencial más importante es la función e a la x. ¿Listo? Es una función que se la van a encontrar muchísimo. Esa función exponencial e a la x se la van a encontrar en todas las aplicaciones o en casi todas las aplicaciones que ustedes realicen. De alguna manera u otra, puedes llevarlos a esa función exponencial e a la x, donde e es el número de Euler, ¿cierto? De Euler. Y ya dijimos que era aproximadamente 2.718. De hecho, ese número de Euler, pues es un número irracional, significa que tiene infinitos decimales que no son periódicos. Por tanto, entonces, pues bueno, difícil escribirlo, por eso colocamos una aproximación nomás. Y ahora bien, muy relacionada con la función exponencial, pues está la función logarítmica. De hecho, son funciones casi que hermanas. Uno no puede hablar de una sin hablar de la otra también. Una función exponencial, pues uno más o menos la conoce. Por ejemplo, si le dicen a uno f de x igual a, yo qué sé, 2 a la x, supongamos, y le dicen evalúe f en 3. ¿Cuánto sería la función f evaluada en x igual a 3? Pues sería 2 a la 3. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. Y esto es 2 por 2, 4 por 2, 8. Quiere decir que f de 3 me da 8. Si dicen f evaluado en x igual a 4, sería entonces 2 a la 4, que es lo mismo que 2 por 2 por 2 por 2, que es lo mismo que 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces 2 a la 4 me da 16. O la función evaluada en x igual a 4 da 16. ¿Listo? Y así sucesivamente. Pero la función logarítmica está muy relacionada con la función exponencial. Entonces por aquí, función logarítmica. ¿Listo? Y la función logarítmica es función de esta forma, como f de x igual al logaritmo en base a de x. ¿Listo? Es muy parecido incluso pues en la base. De hecho, ese de aquí se llama exactamente así, como les dije, base. ¿Listo? Entonces, una función logarítmica, por ejemplo, sería, yo qué sé, por ejemplo, pongámosle f de x igual al logaritmo en base 2 de x. Otro sería f de x, por ejemplo, logaritmo en base 9 de x. Otro podría ser, por ejemplo, logaritmo f de x igual a logaritmo en base 10, por ejemplo. F de x igual logaritmo en base 10 de x. F de x igual al logaritmo en base e de x. F de x igual al logaritmo en base, yo qué sé, pongámosle 15 de x y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces uno puede tener una función exponencial pues con diferentes bases y bueno, no pasa nada. Puede tener muchas bases la función exponencial. Hay dos bases que son extremadamente importantes por las aplicaciones que generan. Cuando uno va a estudiar, uno va a ver que la que siempre salen, las que siempre salen son estas dos, ¿vale? De hecho, en las calculadoras las van a encontrar esas dos. Uno va a encontrar el logaritmo en base 10 y el logaritmo en base, ¿vale? Esas son las más importantes que uno
se va a encontrar. De hecho, en las calculadoras, cuando ustedes hablan del logaritmo en base 10 de x, en las calculadoras lo muestran es como log de x. Le quitan el 10 ahí y cuando no aparece el 10, se supone que es base 10. Entonces, de pronto aquí, no sé si habrá, pero no sé si aquí estará. Asumo que en alguna parte, sí, aquí está, miren. Aquí está, logaritmo, ¿vale? Logaritmo, entonces, como no aparece la base, se supone que es base 10. O sea, que como cuando dice logaritmo solamente, entonces estamos hablando de eso, logaritmo en base 10. Y la otra, la más importante también, una de las más importantes, es el logaritmo en base E, que es el número de Euler. Cuando uno tiene el logaritmo en base E de X, en las calculadoras aparece, o lo usual es denotarlo por ln de X, como logaritmo natural de X. De hecho, se llama así. Entonces, eso es la convención que se utiliza siempre para esos dos logaritmos. Logaritmo en base 10 simplemente lo ponen logaritmo de X. Y logaritmo en base E lo llaman logaritmo natural de X. ¿Listo? O sea que en calculadoras ustedes también van a ver ese ln. Aquí está, miren, ln significa logaritmo natural o significa, mejor dicho, logaritmo en base E, donde E es el número de Euler. ¿Listo? Entonces, esa es la convención usada, eso es lo que manejan casi que el 99% de los libros, manejan casi que el 99% de las calculadoras y bueno, es importante entender esas dos notaciones. ¿Listo? Pero bueno, ¿cómo se relaciona la función logaritmo con la función exponencial? ¿O cómo hacemos para calcular algo en un logaritmo? Porque hasta ahora no hemos visto. Sabemos cómo calcular algo con un, con una exponencial, pero con un logaritmo no sabemos todavía. Entonces, la relación es la siguiente. Observen lo siguiente. Si yo digo que el logaritmo en base a de X da como resultado cierto número Y, si yo digo que el logaritmo en base a de X da como resultado un cierto número Y, esto sucede si y solo si, ¿vale? Si y solo si A elevado a la Y me da como resultado X. Esta que he puesto aquí es exactamente la relación que hay entre el logaritmo y la exponencial. Miren lo que me está diciendo. Si yo digo que el logaritmo de en base a de x me da como resultado y, eso significa o eso se da siempre y cuando a elevado a la y me dé x. A elevado a la y me da x. Por tanto, entonces, por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que el logaritmo, ¿vale? Que el logaritmo de en base 10, pongamos el 10, aunque no debería colocarlo, pero pongamos el 10 ahí, que el logaritmo en base 10 de 1000, yo sé que es 3. ¿Por qué yo sé que el logaritmo en base 10 de 1000 es 3? Porque yo sé que esto ocurre si y solo si, ¿cierto? Si y solo si la base 10 elevado a la 3, efectivamente, ¿cierto? 10 elevado a la 3 me está dando X, que me está dando 1000, ¿vale? O yo sé, por ejemplo, que el logaritmo en base 4 de 64, ¿cierto? Esto me da como resultado, creo que 3 también, ¿no? ¿Por qué me da como resultado 3? Vamos a ver. Si solo sí, entonces la base elevado a la 3 me da 4 por 4, 16 por 4, 64. Sí, efectivamente me da como resultado 64. O sea que efectivamente el logaritmo en base 4 de 64 me da 3. Entonces, esa es la manera de calcular el valor del logaritmo. Tiene que ver esa manera de calcular el valor del logaritmo está en términos de la función exponencial. Esa es la unión entre la función exponencial y el logaritmo. Mire que aquí está, justamente lo que decíamos. Y es igual al logaritmo en base a de x, sí, solo si x es igual a la y, ¿vale? A, la base del logaritmo elevado a la y, nos da como resultado x, ¿listo?
Y bueno, aquí les hacen el comentario también. El logaritmo con base E, el número de doble, se conoce como logaritmo natural o logaritmo neperiano, de hecho. Esa es otra manera de llamarle, simplemente que en algunas partes le dicen logaritmo natural, casi siempre, y en algunas partes le dicen logaritmo neperiano, pues sí, es exactamente lo mismo. Y se denota así por ln de x. ¿Listo? Ln de x. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la gráfica de una función logarítmica? ¿Cuál es la gráfica de esa función logarítmica? Entonces, para que yo pueda definir bien el logaritmo, voy a comentar lo siguiente. Aquí pues vamos a tener la misma restricción de los números reales. Bueno, no hay ningún problema con eso. La gráfica de una función logarítmica en general es algo así. Cuando vamos a graficar, quedaría algo de este estilo. ¿Vean? Cuando vamos a graficar una función logaritmo, podría resultar algo así. ¿Listo? Este puede ser X, este puede ser Y. ¿Listo? Y entonces, una gráfica de una función logaritmo podría resultar algo así. Eso podría ser, por ejemplo, la gráfica de una función logaritmo. ¿Listo? ¿Qué características tiene esa gráfica de esa función logaritmo? F de x igual al logaritmo en base a de x. ¿Qué características tiene esa gráfica, ese logaritmo que está acá? Miremos lo siguiente. Nosotros hemos definido la función o la gráfica de la función exponencial y le habíamos dado algo así, ¿cierto? Por ejemplo, esta gráfica verde corresponde a la función exponencial e a la x. ¿Listo? Si yo hago la gráfica del logaritmo natural, es decir, del logaritmo en base e, pues el logaritmo natural de x va a tener una gráfica de este estilo. Bueno, también se pintó verde, de hecho, voy a hacer otra para que cambie el color. Ahí, morada, mejor. ¿Listo? Entonces, la verde corresponde a la gráfica de la exponencial e a la x. La morada corresponde a la gráfica del logaritmo, logaritmo en base e, logaritmo natural de x. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, son gráficas muy parecidas en el sentido de que son simétricas respecto a la recta y igual a x. Hay una simetría de esas dos gráficas, del logaritmo y la exponencial. Y esa simetría es con respecto a la recta y igual a x. ¿Eso por qué sucede? Porque resulta que el logaritmo con la exponencial son funciones inversas. Son funciones inversas. En otras palabras, resulta que cuando yo hago, resulta que la función exponencial, la función f de x igual a la x y la función logaritmo, función f de x o g de x, pongámosle para cambiarle de letra, g de x igual al logaritmo en base a de x, son inversas. Son inversas. Por eso es que cuando las grafico, me generan una gráfica así como la estábamos viendo. Me generan una gráfica que son simétricas respecto a la recta y igual a x, por la condición de que esas dos funciones son inversas. ¿Listo? Ahora, ¿qué características va a tener la función logaritmo? La función logaritmo, la primera característica que va a tener es que es una función que tiene como dominio, ya les coloco el dominio de la función logaritmo. Voy a colocar aquí f de x igual al logaritmo en base a de x, f de x igual al logaritmo en base a de x con a mayor que 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será el dominio de la función logaritmo? El dominio de la función logaritmo es de hecho desde 0 hasta más infinito y el rango de la función logaritmo son todos los reales. Miren lo que está pasando aquí. Ese dominio de esa función corresponden a la función logaritmo de x con a mayor que 1, ¿cierto? A mayor que 1, ¿vale? Y acá les voy a colocar el dominio, bueno, el dominio de la función exponencial a de x. El dominio de la función exponencial
eran todos los reales y el rango de la función exponencial era desde 0 hasta más infinito. Miren lo que está pasando. El dominio de la función logaritmo es el rango, coincide con el rango de la función exponencial. Y el rango de la función logaritmo coincide con el dominio de la función exponencial. Están intercambiados ahí, por eso que yo me acuerdo, porque están intercambiados. El dominio de la función logaritmo es el rango de la función exponencial y el dominio de la función exponencial es el rango de la función logaritmo. ¿Listo? Entonces, coinciden así. Más aún, dado que son funciones inversas, entonces cumplen la característica de las funciones inversas, ¿no? Recuerden cuál era la característica de las funciones inversas. Dos funciones eran inversas si yo las compongo y me da como resultado x, ¿cierto? Esa era la característica de las funciones inversas. Y al componerlas me daba como resultado x. Como estas dos funciones, el logaritmo y la exponencial, son funciones inversas, pues deben tener la misma propiedad, deben satisfacer lo mismo. Es decir, que cuando yo hago, por ejemplo, el logaritmo en base a de a la x, es decir, las compongo, esto me debe dar como resultado x, y cuando yo hago a elevado al logaritmo en base a de x, tiene que dar como resultado x otra vez. Estas son propiedades que cumplen la función exponencial y la función logaritmo. ¿Listo? En algunos sitios, en algunos libros, pueden decir incluso, pueden decir entre comillas, muy entre comillas, por ejemplo, que el logaritmo se cancela con la exponencial o que la exponencial se cancela con el logaritmo y me queda simplemente la x que está ahí. ¿Listo? Eso de ahí es muy entre comillas porque realmente no se están cancelando como tal. No se está cancelando el logaritmo con la exponencial como tal, sino que lo que está pasando es que, pues, cumplen la propiedad de las funciones inversas, ¿no? Que fue la propiedad que pusimos aquí. Esta es la propiedad de las funciones inversas que deben satisfacer de las funciones inversas. Y como el logaritmo y la exponencial son funciones inversas, pues deben satisfacer esta propiedad también. Deben satisfacerla. Entonces, por eso es que ocurre eso, que el logaritmo en base a de a la x me da x y que pues a elevado al logaritmo en base a de x me da x. Observen que es la misma base, ¿no? Logaritmo en base a de a la x. La misma base acá y la misma base acá. Entonces, propiedades ahí del logaritmo. ¿Listo? Otras cosas por mencionar son algunas propiedades que tiene el logaritmo, propiedades importantes, así como la exponencial. Nosotros anotamos las propiedades que tenía la exponencial. De las propiedades de la exponencial las anotamos por aquí. Aquí están. Estas fueron las propiedades que anotamos de la exponencial. El logaritmo también tiene unas propiedades así parecidas a esta. Entonces, veamos a ver qué propiedades tiene el logaritmo. Entonces, algo así. Propiedades del logaritmo. Entonces, miremos. Una primera propiedad del logaritmo bastante importante es que el logaritmo convierte una multiplicación en una suma. Es decir, logaritmo en base a de x por y convierte una multiplicación de x por y, lo convierte en una suma de logaritmos. Esto es logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Convierte una multiplicación en una suma. Una propiedad del logaritmo. Convierte multiplicaciones en sumas. Y convierte divisiones en restas. De hecho, logaritmo en base a de x dividido y, esto lo convierte en logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Entonces convierte una división en resta. ¿Listo? Otra propiedad del logaritmo es que convierte una potencia en una multiplicación. Logaritmo en base a de x a la n, eso lo convierte, mejor dicho, baja el n y me queda n por logaritmo en base a de x. Convierte una potencia en una multiplicación así. ¿Listo? Otra propiedad es que el logaritmo en base a de a me da como resultado 1. Siempre el logaritmo en base a de a me da como resultado 1. ¿Listo?
Esa es otra propiedad del logaritmo. Vamos a ver si por acá hay alguna otra que se me haya olvidado. Esto ya lo dijimos. Bueno, la de que la toma la multiplicación la convierte en una suma. Este ya la tenemos, este ya la tenemos. Listo, ya la tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, esas son las propiedades del logaritmo. ¿Listo? Ahora, finalmente, ahí hemos hecho un resumencito de las propiedades, pues. Finalmente, unas dos propiedades que nos hacen falta. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es lo siguiente, que cuando nosotros estamos en la calculadora, cuando queremos hacer una operación con calculadora, pues la calculadora generalmente trae el 10 a la X, miren que aquí está, trae el E, es decir, E a la X, trae la exponencial con E, trae la exponencial con base 10, y bueno, eso es lo general que trae una calculadora, no trae, por ejemplo, base A general, ¿cierto? Aunque esta de Windows, pues sí la trae por aquí, pero pues hay calculadoras que no la traen. O el logaritmo, por ejemplo, trae el logaritmo en base 10, trae el logaritmo en base E, trae el logaritmo natural, pero no tiene un logaritmo en base 2, por ejemplo, no tiene un logaritmo en base 4. ¿Y qué pasa si uno necesita calcular algo con logaritmo en base distinta a la de 10 y a la de la base del número de Euler, logaritmo natural? Entonces, para eso sirve el cambio de base. Cuando uno habla de cambio de base, pues es exactamente eso, cambiar la base de la exponencial o del logaritmo por una base conocida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, algo así. En la exponencial, si yo tengo a la x y quiero cambiar esa base a por la base del número de Euler, porque me resulte más fácil, porque la encuentro en la calculadora, entonces esto por formulita va a ser e a la x logaritmo natural de a, ¿vale? Por formulita va a ser así. Así hago el cambio de base. Así hago el cambio de base de la base A la base E. Y como les digo, puede ser que en algunas ocasiones pues me resulte más conveniente utilizar la base E, pues porque, o bien, yo qué sé, si está en la calculadora, supongamos, cualquier cosa, pues, entonces cambio la base de la base a la base B. ¿Listo? A la base E. Igual puedo hacer el cambio de una base a una base B general. Por ejemplo, algo así. Yo tengo b a la x, yo lo puedo cambiar de la base, bueno, de la base a. Si yo tengo a la x, lo voy a cambiar de la base a la base b. ¿Cómo lo hago? Pues muy parecido. Hago b elevado a la x, logaritmo natural en base b de a. Esto me cambia la base b, mejor dicho, me cambia la base a la base b. ¿Listo? Estas formulitas de aquí se conocen como fórmulas de cambio de base para la exponencial. Fórmulas de cambio de base para exponencial. ¿Listo? Me permiten cambiar la base a cualquier otra base, incluyendo a la base E, que es la base que yo manejo usualmente o que encuentro en la calculadora o lo que sea. ¿Listo? De la misma manera, yo puedo tener fórmula de cambio de base para el logaritmo. De la misma forma, yo tengo fórmula de cambio de base para el logaritmo. Por ejemplo, algo así. Si yo tengo logaritmo en base a de x, yo lo puedo cambiar a logaritmo en base e, es decir, logaritmo natural de la siguiente manera. Eso sería logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de a. Y de esta manera ya podría entonces yo cambiar la base de la base A al logaritmo natural, que es una base que sí puedo encontrar en la calculadora. Simplemente pongo logaritmo natural de X, divido sobre el logaritmo natural de A. Miren que por aquí está. Bueno, aquí está en general. Ya vamos a copiar en general. ¿Listo? De la misma manera yo puedo cambiar a cualquier otra base. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base A de x y la quiero cambiar al logaritmo en base b, pues sería el logaritmo en base b de x sobre logaritmo en base b de a. Y eso me da el cambio de base también en el logaritmo. De cualquier base a cualquier base. Estas dos formulitas de aquí se conocen como fórmulas de cambio de base para
para el logaritmo, ¿no? Para el logaritmo. Y repito, ¿para cuándo son útiles estas formulitas? Son útiles cuando vamos a hacer cuentas. Son útiles cuando vamos y vemos que en la calculadora no está definido un logaritmo de base, supongamos de base 99, entonces no está definido base 99. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cambiar la base 99 a una base más conocida que sí esté, como la logaritmo de natural de X o logaritmo en base 10 de X, que una que esté en la calculadora, pues entonces ahí nos sirven estas formulitas. ¿Listo? Esa sería la fórmula cambio de base del logaritmo. Miren que aquí está. Aquí está, de hecho, el logaritmo en base B de C, el logaritmo en base A de C, en la nueva base, pues logaritmo sobre el logaritmo en base A de B. ¿Listo? Entonces, ese sería el asunto. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, sí, ¿no? Lo que hoy estamos hablando, lo que hoy teníamos que hablar era cortico. Era simplemente recordar esas propiedades del logaritmo que en algún momento las vimos, en algún momento trabajamos con ellas, tocaba recordarlas un poquito. Por supuesto que en la clase taller o en la próxima clase hay que hacer algunos ejemplos con respecto a este logaritmo, hay que hacer algunos ejemplitos, algunos cálculos con este logaritmo, pues para recordar eso. Miren que aquí, por supuesto que ya viene la sección de ejercicios, este capítulo era muy cortico, ya viene la sección de ejercicios, aquí pues dice calcula el logaritmo, calcula esta exponencial, todo este tipo de cosas que ya haremos en el taller o haremos algunos de estos ejemplos en la próxima clase. ¿Listo? Hay de hecho, hay algunas aplicaciones de la exponencial y el logaritmo y se acaba el capítulo 7. Entonces, bueno, dejemos hasta aquí. Ha sido rápido, ha sido, digamos que relativamente fácil. Hay que recordar entonces todas estas propiedades del logaritmo y de la exponencial. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pues en la próxima clase también pueden hacer también y hacemos algunos ejercicios en cuanto a este temita de hoy. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas, ¿no? Bueno, entonces ya nos veremos el viernes, muchachos, que estén muy bien, que la pasen bien. Nos vemos el viernes, no se olviden. El jueves 9 de septiembre parcial de mañana en 8, el examen final, entra hasta lo que veamos el viernes. ¿Listo? Hasta luego, muchachos, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, muchachos. Nos vemos.